Veamos cómo el efecto de los impuestos afecta a la restricción presupuestaria. En la primera instancia, recordemos que en el Estado Nacional de la República Argentina hay tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Dentro del poder ejecutivo existe el Ministerio de Economía, que a su vez tiene a su cargo la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo que se ocupa de la recaudación tributaria en todo el territorio nacional. Hay básicamente dos impuestos, que son los que vamos a estar analizando nosotros, que van a ser representativos de lo que le sucede a un consumidor, que van a ser los impuestos que básicamente ocurran y se recauden cuando ocurre una transacción, y aquellos que directamente gravan los ingresos de los consumidores. En este caso, entonces, estos dos impuestos: el primero va a ser el IVA, como el más representativo a nivel nacional, y el segundo, el impuesto a las ganancias, son los dos principales impuestos que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por supuesto que esto va a generar efectos sobre el consumidor al estar reduciendo espacio dentro del conjunto presupuestario, pero no hay que olvidar que esta recaudación es la que se necesita para que el Estado Nacional pueda proveer los servicios como el de legislar, como brindar salud, educación, seguridad, defensa y servicios sociales, y por supuesto el de proveer justicia. Todo esto obviamente vuelve entonces a los consumidores que en su momento han tributado bajo distintas modalidades, pero el Estado le brinda entonces a cambio bienes y servicios. Vamos a comenzar con esto que estamos viendo aquí, que es la restricción presupuestaria. Entonces lo que vamos a ver es que lo que va a percibir un consumidor cuando se le coloca un impuesto como el IVA es un incremento de los precios, mientras que cuando se está colocando un impuesto como el impuesto a las ganancias, que grava los ingresos, es una caída en el nivel de ingreso nominal. Con respecto al impuesto a valor agregado, recordemos que el hecho imponible es la adquisición de un bien o un servicio, es decir, hay una parte que le está comprando a otra, y a cambio entonces tiene que haber un comprobante, que es la factura. Ese es el hecho imponible sobre el cual luego se va a obtener una base imponible. La base imponible es el precio que el productor o el vendedor fija para realizar la transacción. En Argentina, la alícuota del impuesto al valor agregado es una alícuota genérica del 21%, pero existen algunas excepciones que se tratan en la ley del impuesto al valor agregado. Y lo importante es que el sujeto sobre el cual está pensado este impuesto es el consumidor final. ¿Qué significa? Que el que va a terminar pagando la totalidad del impuesto es el consumidor, porque no puede trasladar este impuesto hacia nadie. Mientras que las empresas que están inscritas en el sistema de IVA van a estar compensando el IVA que pagan con el IVA que cobran. La diferencia van a dársela al Estado Nacional. Es decir, las empresas actúan como un intermediario de recaudación entre los consumidores y la Administración Federal de Ingresos Públicos. En ese sentido, supongamos que hay un vendedor, que puede ser un supermercado, que cuando quiere vender gaseosas como la Coca-Cola, el precio que les conviene a ellos es fijar un precio de 785,13 centavos. Ahora, ese es el precio que el vendedor necesita recibir. Sin embargo, por ley tiene que estar cobrando un impuesto que es el del 21%, porque es lo que el Estado está imponiendo, básicamente, mediante una legislación. Eso implica que cuando el consumidor final va a la góndola para tener que ver uno de estos bienes, en este caso botellas de Coca-Cola, ve un precio consumidor final de 950. Es decir, el precio que está percibiendo el consumidor está por encima del que el vendedor está cobrando. ¿Cómo le afecta al consumidor? Que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, si nosotros inicialmente suponemos que no hay IVA en ninguno de los productos, en este caso Coca-Cola y alfajor, vemos que la relación entre una botella de Coca-Cola y un alfajor es de 3,14 veces. Eso le generaría
al consumidor una restricción presupuestaria, supongamos como la que está apareciendo en la pantalla. Ahora, el tema es que el consumidor por cada botella de Coca-Cola no percibe un precio de 785, sino que lo que ve es que en la góndola está costando 950 por el efecto de la introducción del IVA en este producto. Eso implica entonces que cuando el consumidor tiene que hacer la comparación mental entre cuánto cuesta un producto con respecto al otro, nos damos cuenta que ahora es 3,8 veces. Eso ha provocado entonces un cambio en la restricción presupuestaria, es decir, un cambio en la pendiente. Eso entonces es análogo a lo que nosotros veíamos cuando suponíamos, por ejemplo, que crecía el precio del bien único. Entonces, introducir un impuesto como el IVA sobre uno de los productos, suponiendo que antes no existía, ha encarecido a este producto y ahí para el consumidor final lo percibe como un incremento en el precio. Si comparamos las dos situaciones, básicamente, en la cual nosotros veíamos cómo era la relación de precios sin el IVA y con el IVA, nos damos cuenta que hay un encarecimiento entonces en el producto, en este caso botellas de Coca-Cola, suponiendo otra vez ceteris paribus el precio de los alfajores, y como podemos ver hay un cambio entonces en los precios relativos que percibe el consumidor comparado a lo que los productores están fijando. Es por eso que nosotros decimos que el IVA es un impuesto distorsivo, porque distorsiona los precios relativos que el consumidor final, a la hora de tener que elegir qué es lo que va a comprar, va a recibir. De esa manera, cuando nosotros estemos viendo cómo es que los consumidores toman decisiones óptimas de cuánto es la cantidad óptima de bienes y servicios a consumir, e introducir un impuesto en uno o en otro de los productos puede terminar alterando la decisión. Por eso, otra vez digo que decimos que el impuesto al valor agregado es un impuesto distorsivo.